Vamos a mirar hoy y hasta fin de año algunos de los personajes que aparecen en el libro a los Hebreos en el capítulo 11. Allí hay una lista de gente histórica elegida de entre los muchos del Antiguo Testamento. Y esto es para nuestro ejemplo y nuestra enseñanza. El primero en ser mencionado es Abel y se acentúa en la calidad de su sacrificio. Debemos recordar que el objetivo es que nosotros podamos imitar su comportamiento al estudiar sus vidas o al estudiar algunos aspectos de ellas y ser imitadores de su comportamiento. En primer lugar, se nos habla de Abel como ejemplo de fe. Se acerca a Dios en los albores del nacimiento de la humanidad y lo hace por medio de un sacrificio, derramando la sangre de corderos, algo que, según el relato de la caída y la intervención de Dios, habría quedado grabado en las enseñanzas que sus padres relataron a sus hijos por el pecado, y cuando entró la muerte en la humanidad, fue la comunión llana y directa que tenían con Dios hasta ese momento fue perdida. Fue lo primero que murió. Enseguida se vieron desnudos el uno al otro, trataron taparse con hojas, pero Dios hizo vestidos de pieles. Para eso hubo que matar animales, y lo más probable es que fueran corderos. De allí Abel tomó el ejemplo, trajo uno que era de lo mejor de su manada, y Caín trajo una ofrenda sin derramamiento de sangre, de vegetales. Hay un principio que cruza toda la Escritura. Casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Caín trajo de lo mejor de su producción de vegetales. Lo hizo con el orgullo de cualquier agricultor que nos muestra los frutos de su huerta, como si todo hubiera dependido de él. Pero sabemos que en su corazón había maldad, porque terminó matando a su hermano, porque Dios no había aceptado su ofrenda. En realidad, era la motivación y la forma que Dios desaprobó. Pero volvamos a Abel y a su sacrificio. La Escritura dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La ofrenda nos cuenta de ovejas, de las mejores, de lo más gordo, es decir, las de mejor precio. Derramó sangre de varios animales delante de Dios, y eran de lo mejor que tenía. Como luego se repetiría en la ley de Moisés, debían ser sin defectos, sin enfermedades. Todo esto es porque en realidad estaban apuntando al sacrificio del Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como es anunciado en los Evangelios. Recordemos, hay un precepto que atraviesa toda la historia de la Biblia. Por eso la primera alianza se estableció con derramamiento de sangre, Hebreos 9:18. Y luego dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, Hebreos 9:22. En realidad, todo esto apuntaba a un hecho concreto, un hecho que cambiaría la historia de la humanidad y sus consecuencias serían eternas. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento nos hablan de la necesidad de un hombre, de un redentor, alguien que fuera el mediador. El Nuevo Testamento nos habla justamente del Cordero de Dios. Recuerdan, Isaías proféticamente habló del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Isaías 53, versículos 6 y 7. En realidad es el libro a los Hebreos donde se nos muestra al Señor en esa condición de ser ofrecido como una ofrenda voluntaria y más perfecta, por su propia sangre, palabra que aparece en este libro 20 veces. Por ejemplo, a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, Hebreos 12:24. En realidad muchas veces nos hemos topado por esta disyuntiva. ¿Qué clase de adoración estoy brindando al Padre? ¿Mis propios méritos, buenas obras, etcétera? ¿O recurro al mediador que por su sangre nos ha abierto la entrada? Muchas veces hemos citado que en Apocalipsis 5:6 se adora a un pequeño cordero que muestra la cicatriz de haber sido degollado, pero que está en pie. Alabemos a Dios en este día porque tenemos una entrada abierta por la sangre de Jesús en la cruz, que fue el sacrificio aceptado por Dios para quitar mi pecado y el tuyo, para que podamos entrar en su misma presencia por un sacrificio mucho mejor que el de Abel, que podamos gozar de esta seguridad eterna, no por nuestros méritos, sino por los de Él, por los de Cristo, el eterno Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana si Dios quiere.